Buenos días nuevamente. Yo creo que sí. Y nuevamente agradecer la asistencia de todas las personas que estáis aquí, de la administración, de administraciones locales y de organizaciones y entidades. Como ha explicado Daniel, la jornada se va a desarrollar con una serie de ponencias y experiencias que va a durar hasta las 2 de la tarde, con una pausa para un café a las 10:30. En primer lugar, tenemos la ponencia con el tema del ingreso mínimo vital y su implantación en España, en Cantabria, por parte de doña Eva Suárez, que ya ha estado con nosotros en la inauguración, directora provincial del INS en Cantabria, y doña Elena de Santis, subdirectora de subsidios del INS en Cantabria. Además de agradecer su presencia aquí, de las dos, también desde APN queremos agradecer su intervención y colaboración para facilitar y su valiosa ayuda, ¿no?, en todo el desarrollo del proyecto, sobre todo en todas las consultas que ha habido sobre diferentes situaciones individuales. Entonces, agradecerlas a las dos aquí públicamente su trabajo y su colaboración. ¿Vale? Bueno, pues tenéis 20 minutos. Vale. Bueno, pues como tenemos 20 minutos y el IMV tiene tanto... Vamos a empezar. Sabéis, como decía antes, que en el 2020, dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, bueno, pues llegó el ingreso mínimo vital, ¿no?, con un Real Decreto Ley del 20-2020 en plena pandemia y con entrada en vigor el 1 de junio. Como decía, pues la finalidad era garantizar es garantizar un nivel mínimo de renta, y ya sabéis que, bueno, lo que conlleva es la diferencia entre los ingresos que tiene la persona, el ciudadano, y el nivel mínimo de renta que se le supone que tiene que tener garantizada, ¿no? Sabéis que difiere en función de si es una persona beneficiaria individual o una unidad de convivencia. Bueno, no vamos a entrar al fondo de la norma porque sé que todos los que estáis aquí conocéis el contenido de las mismas, ¿no? Sabéis que es una prestación no contributiva, pero que se incluye en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social del artículo 42 de la Ley General, y, bueno, pues ya donde están la jubilación, la muerte y supervivencia, el nacimiento y cuidado del menor, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la protección familiar, pues llega al INS y dice, y ahora el ingreso mínimo vital. Bien, bueno, pues ahí todos mis compañeros a nivel nacional, pues creo que tanto desde las direcciones provinciales como desde los servicios centrales han dado desde el primer momento y siguen dando, bueno, pues todo su esfuerzo para que esto salga bien, aunque, como digo, vuelvo a pedir disculpas por si en algún momento no llegamos, pero os explicaremos a lo largo de la presentación el porqué, ¿no?, y a ver si entre todos podemos pues mejorarlo. Mirad, el 26 de junio del 2020, aquí también ya estaba Elena, pues se reconocieron de oficio, ¿no, Elena? Ya el 26 de junio, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20-2020, se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya desde ese primer momento se reconvirtieron prestaciones que existían en la Seguridad Social al ingreso mínimo vital. Como sabéis, algunos beneficiarios de la asignación por hijo a cargo que reunían los requisitos que establecía la ley para poder pasar a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, pues bien, sus expedientes se reconvierten. Es por eso que ya desde el primer momento y desde que se produce el primer pago del ingreso mínimo vital, tenemos 75.000 familias que son beneficiarias, lo que en Cantabria se tradujo en 910 familias, 1.540 menores beneficiarios. Desde que empieza a funcionar el ingreso mínimo vital, o en un primer momento, lo que se recibieron fueron 344.000 solicitudes. Nada más que a 23 de junio ya alcanzábamos ese número de solicitudes. 2.560 correspondían a la provincia de Cantabria. Y bueno, pues han sido muchas las medidas que se han ido tomando por esto, ¿no? Centremos, como digo, el 2020, pandemia. IMV, este número de solicitudes del que habla Elena, desde el primer momento el Ministerio, el INS, pues reforzó, porque la situación de la mayor parte de la administración pública la conocéis, ¿no? El INS no es menos, el problema que sigue teniendo de personal, pero cada vez menos por el refuerzo que se está haciendo, pues en ese momento, cuando se decidió que el competente era el INS, pues se reforzó nuestro personal, ¿no?, con la contratación de interinos y posteriormente, bueno, pues con el refuerzo de otro personal de carrera.
se nos pidió, y así se hizo, la colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Aquí, desde un primer momento, yo me acuerdo de llamar a todos los alcaldes de Cantabria, a decirles necesitamos que nos mandes el padrón o a ver cómo podemos tener una vía directa para el empadronamiento. Y desde un primer momento, como digo, un poco ahí al margen de lo que nos dejaba la Ley de Protección de Datos, pero para que estos expedientes se resolviesen cuanto antes, pues fuimos buscando los mecanismos legales de intercambio de datos a través del SIR, en fin. Pero la verdad es que sentimos desde un primer momento el apoyo de todos los ayuntamientos que decían, pues claro, es que nuestros vecinos a lo que estamos es que cuanto antes, pues se tramiten y se resuelvan. Lo mismo la comunidad autónoma, desde un primer momento, las reuniones con los trabajadores sociales, que sé, porque muchas estuve yo, pues fueron un poco tensas en un primer momento y aún a veces lo son porque es una prestación que a veces, bueno, pues el tema de los certificados y tal, esto porque lo tengo que hacer yo, esto, bueno, yo creo que esas asperezas se van limando y así tiene que ser por parte de todos, ¿no? Con lo que digo, la colaboración administrativa es brutal, la difusión que nosotros hemos dado, a las charlas que hemos asistido, las reuniones con todos los colectivos que nos lo piden con la misma finalidad. Siendo, como ahora también os contará Elena, una prestación complicada ya de origen por el número de requisitos, ¿no?, que se nos exigen. Sí. Como sabéis, no vamos a entrar mucho en cómo se regula la prestación porque ya es bastante complicada de por sí, pero bueno, como sabéis, la acción protectora que se prevé en la Ley del Ingreso Mínimo Vital, la Ley 19 de 2021, es una acción protectora que diferencia en cuanto a los requisitos qué tipo de beneficiario accede a la misma, ¿no? Si se trata de un beneficiario individual o una unidad de convivencia. Dependiendo del tipo de beneficiario se exigen unos requisitos u otros, pero sí es cierto que como dos requisitos esenciales de cualquier persona que perciba el ingreso mínimo vital encontramos el de tener residencia legal en España y además encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, en los términos que establece la ley. Las modificaciones que se han ido introduciendo en la ley ha dado lugar a que parte de estos requisitos tengan que ser acreditados por los servicios sociales o las entidades mediadoras, ¿no?, del tercer sector. La cuantía, como sabéis, del ingreso mínimo vital se calcula con carácter general teniendo en cuenta los ingresos que los beneficiarios han tenido en el año inmediatamente anterior. Esto también ha generado algún tipo de problemática. Pero bueno, creo que ya se está entendiendo cuál es el funcionamiento del ingreso mínimo vital, ¿no? Sabéis también que como prestación económica se reconoce una determinada cuantía y luego es cierto que puede ir acompañada de determinados complementos dependiendo del tipo de beneficiario, de si tiene una discapacidad, por ejemplo, o si se puede considerar como un beneficiario o de una unidad de convivencia con monoparentalidad. Y recientemente, bueno, en el año 2022, como sabéis, se crea la ayuda a la infancia, el conocido como API, ¿no?, que establece una cuantía fija y que ha aumentado el número de beneficiarios en el ingreso mínimo vital, establece una cuantía fija dependiendo de la edad que tiene el menor que se encuentra en cada una de las unidades de convivencia o los menores que tengan las unidades de convivencia. Esto, como os decía, ha hecho que el ingreso mínimo vital tenga muchos más beneficiarios y bueno, viene ahora sí a hacer realidad ese mandato que establecía la ley de establecer una especial protección de los menores que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? Todo esto que dice Elena y estos requisitos, pues, ¿qué conlleva? Que hay que demostrarlos. Entonces, por eso muchas veces la crítica al INS, que yo la entiendo, pero es porque es que tardan en resolver, pero luego os daremos datos del número de expedientes que tenemos pendientes de resolver porque nos falta documentación, que a nosotros nos encantaría, pero está solicitada o desde un inicio no se da. Entonces, tenéis que daros cuenta que el INS simplemente somos la administración pública que gestiona, con todo el amor del mundo, pero que es que nos ha tocado gestionar a nosotros esta prestación, que tenemos que demostrar una serie de requisitos, que también quiero que sepáis que el ingreso mínimo vital es una prestación que se resuelve a nivel nacional, es decir, no los expedientes de Cantabria se resuelven en Cantabria, los expedientes de Cantabria se resuelven a nivel nacional, igual que nosotros resolvemos expedientes de Tenerife, expedientes de Almería o expedientes de Barcelona. Es decir, esto es una prestación, igual que el resto de las prestaciones del INS, que está deslocalizada, ¿vale? Con lo cual, los requisitos
que tenemos que demostrar y la documentación nos viene establecida desde la Dirección General a todas las provincias. Pero no solo tiene que pasar un trámite de una resolución inicial, sino que luego tiene que pasar una intervención. Es decir, todos nuestros expedientes de todas las prestaciones están visados por una intervención que es una entidad independiente, ¿no? Entonces, no solo tiene que cumplir los requisitos que marca la gestión, sino que además los que marca la intervención a nivel nacional. Por eso solicitamos documentación. ¿Por qué me voy del INS ahora esto? ¿Qué? Bueno, me acuerdo hace poco una señora en un CAIS dijo, renuncio a la prestación. Yo no quiero saber nada de esto, que cada poco me estáis pidiendo documentación y tal. Si llega a pasar así, ¿pero por qué? No por algo que queramos nosotros, porque es que la propia prestación en sí misma, como conocéis, es farragosa por el número de requisitos que tiene. Es cierto que desde la Dirección General sabemos que con las reuniones con el Ministerio y tal están intentando que esto cada vez sea menor. Sí. Pues en pro de que el ciudadano cuanto antes tenga en su cuenta corriente, ¿no?, la nómina. Sí, Pero esta es la situación. ¿Qué hizo el INS ya en el 2020? Recordar, cuando los centros estaban cerrados o estaban abiertos poco a poco por el tema de la pandemia, que también fue algo que nos marcó, pues algo que ninguno pensábamos que íbamos a vivir, ¿no? Pues se implantó, como sabéis, el buzón de presentación sin acreditación, ¿no? Sí. Que ahí fueron donde entraron la mayoría de las solicitudes. Bueno, luego el INS puso en marcha diferentes vías de acceso y de presentación de las solicitudes, ¿no?, por esa situación en la que nos encontrábamos, de emergencia sanitaria, y por el cerramiento que había, ¿no?, digamos, en las administraciones públicas. Se habilitaron diferentes servicios para poder presentar las solicitudes de ingreso mínimo vital. Se creó una guía práctica, se establecieron, por ejemplo, también asistencia virtual a través de nuestra página web. Se creó el simulador que hoy en día existe, como ya sabéis, para poder que el ciudadano directamente desde su casa comprobase si reunía o no los requisitos para acceder a la prestación. Se establece un canal telefónico. En fin, fueron diferentes medidas las que se adoptaron para que pudiese el ciudadano de una manera inmediata poder presentar su solicitud. Recordamos una cosa, Elena, que luego lo podremos decir en concreto cuál es. Implantamos en Cantabria un buzón para los trabajadores sociales para que tuviesen una relación directa con nosotros por expedientes, como decía antes la compañera, concretos, ¿no?, que sé que ha venido muy bien, pero bueno, recordaremos luego, por si alguien no ha accedido a este buzón, canal directo con muchas asociaciones, teléfono directo para resolver expedientes pues que tenéis dudas de por qué o que, bueno, pues tratar cada expediente con la cara del ciudadano, como no puede ser de otra manera, pues detrás de cada expediente pues está una persona, ¿no? Modificaciones que ha habido posteriormente, no sé si quieres comentar, Elena. Sí, yo creo que una de las más relevantes fue la modificación que se introdujo en el Real Decreto Ley 20/2020 y que le da una función muy importante a los servicios sociales, que es la de emitir el certificado en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el certificado para cuando un ciudadano se encuentra residiendo en un domicilio con gente con la que no tiene vínculo de parentesco y con la que no puede formar parte de una unidad de convivencia. Como sabemos, en esos casos no basta con una declaración responsable del ciudadano, ¿no?, sino que además se requiere que lo acredite de otra forma, generalmente con un contrato de alquiler, y cuando esto no ha sido posible y no se ha podido acreditar de cualquier otra forma esa circunstancia, es cuando requerimos vuestro apoyo, ¿no? Muchos de vosotros que sois los que hacéis ese certificado, ¿no?, en el que acreditáis la situación en la que declara el ciudadano que es en la que se encuentra. Y luego, cuando se publica la Ley 19/2021, se introducen modificaciones que han sido muy importantes. Por ejemplo, la creación de esa ayuda a la infancia, o se hace ya realidad el complemento de discapacidad para los beneficiarios que tengan una discapacidad superior al 65%. En fin, son muchas las modificaciones que se han ido produciendo en el ingreso mínimo vital y que han ido recogiendo también todas esas, todo lo que el ciudadano estaba reclamando, ¿no? Todas esas dificultades que se estaban detectando en la ley o incongruencias que se estaban detectando y que se han ido perfilando a través de las diferentes modificaciones, ¿no? El IMV yo creo que es una prestación que nos da reflejo de lo que existe en la realidad, ¿no?
Evidentemente se han tenido que ir haciendo modificaciones en la ley porque hay realidades que en un principio la ley ni se las esperaba. En cuanto a domicilios, en cuanto a unidades de convivencia, en cuanto a múltiples situaciones que en un primer momento, pues claro, el IMV surgió como viven en una casa una familia, no. Viven en un piso, 5 unidades de convivencia, en fin, vosotros ya que estáis en ello conocéis esta realidad y se han ido flexibilizando los requisitos como la constitución de la unidad de convivencia, recordáis que bajó el número de 1 año a 6 meses, también el requisito de vida independiente de los menores también se rebajó de 3 a 2 años, en fin, se ha ido flexibilizando, apoyando víctimas de violencia de género, situaciones de divorcio, de desahucio, situaciones de convivencia complejas, en fin, acercándonos a la realidad, ¿no? Y aquí nos vamos a parar un poco en cuanto a los certificados sociales, entidades del sector. ¿Por qué? Para que veáis el número de expedientes, como decíamos, a nosotros nos llegan ya las solicitudes, ¿no? Vosotros vais a hacer que nos lleguen más. Perfecto. Nosotros queremos que una vez que nos lleguen, resolverlas antes. Pues gran parte de las solicitudes, también digo que menos que en otras provincias, pero están pendientes de documentación que nosotros no las podemos resolver. Es que ojalá las pudiésemos resolver, pero es que no podemos, no solo porque en gestión no podemos hacerlo, sino que la intervención tampoco nos lo pasaría. Entonces, estos requisitos es en los que os necesitamos, ¿no? Bueno, los solicitados, ya veis que el Ayuntamiento de Santander, Zulema, que lo representas aquí, los solicitados, y desde un primer momento todos los ayuntamientos, os recuerdo el Ayuntamiento de Santander, sí. Genial, o sea, todos, pero evidentemente el volumen de certificados solicitados, pues el Ayuntamiento de Santander ha sido el que más. Como es lógico, sí. Hasta el 62% de los certificados que hemos solicitado hasta la fecha es del Ayuntamiento de Santander, pero son muchos más también en Torrelavega, en Santoña, ¿no? Y actualmente ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos pendientes un volumen de certificados importante. Sé que la relación INS-entidades se ha digamos, reforzado, ¿no?, en los últimos meses y que tenemos ahora mucho más contacto los unos con los otros, si bien es cierto que nos gustaría, y a ver si también a través de esta jornada, saber qué dificultades encontráis en cuanto a la cumplimentación de los certificados y a la atención al ciudadano en este ámbito, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que de todos los expedientes que estamos tratando a día de hoy, al menos un 22% necesitan ya, están digamos que en el último paso, necesitan únicamente el certificado de servicios sociales para poder avanzar, para poder emitir una resolución. Luego, no solo son los certificados de servicios sociales las cuestiones que afectan al trámite, digamos, ¿no? También tiene gran relevancia la forma en la que se presentan las solicitudes, la documentación que se acompaña a las solicitudes. Es importante que las solicitudes vengan lo mejor cumplimentadas posible desde un inicio. Y esto no pasa, y es por lo que nos necesitamos todos, ¿no? Sí. Tanto la identidad de los solicitantes como los datos del cobro. Sí, hay datos esenciales sin los que, hasta hace nada no podíamos ni siquiera abrir el expediente, no podíamos entrar a estudiar ningún requisito de la solicitud, porque necesitábamos, pues, como es lógico, saber los datos, identificar a los beneficiarios, tener una cuenta bancaria, y no teníamos ni siquiera eso. Los últimos avances que se han hecho en el ámbito de la gestión interna han venido a evitar que el ciudadano no pueda presentar la solicitud sin tener esos datos. Fijaros, hemos avanzado en este aspecto muchísimo. Si bien es cierto que sigue siendo necesario que se acompañe toda la documentación para finalmente resolver. Pero al menos ya abrimos el expediente y solicitamos al ciudadano, ¿no? Ya. Es muy importante el tema del correo electrónico también. Mis compañeros ayer en una reunión que hemos tenido de IMV me decían, ¿por qué? Necesitamos llegar al ciudadano lo antes posible para que, oye, te falta esto. Ya hemos podido abrir, como dice Elena, gracias a la Dirección General que ha puesto pues todas las mejoras en la gestión y hablando con todas las entidades con las que tenía que hablar para poder abrir el expediente, pero que resolvamos cuanto antes porque nos aporten esa documentación. Y muchas veces no tenemos forma ni siquiera de contactar rápido con el ciudadano. Pues es una pena que las solicitudes, las que vosotros vais a conseguir que se hagan, pero una vez hechas necesitamos que se resuelvan. Y falta aún, es un porcentaje muy alto de solicitudes en las que falta la documentación. Sí.
Y bueno, otro aspecto que afecta a la gestión sería la comunicación de las variaciones y que los beneficiarios cumplan con las obligaciones, los que ya son beneficiarios del ingreso mínimo vital, cumplan con las obligaciones que establece la ley, que en definitiva es comunicar a tiempo cualquier variación que pueda afectar a su expediente, ¿no? Así como también ya sabéis que hagan la declaración de la renta todos los beneficiarios, ya sean incluso menores de edad. Y bueno, en cuanto a la situación actual de la gestión, ¿no?, digamos, o de la prestación económica, se han tramitado ya en España a más de 2 millones de solicitudes, casi 3 millones de solicitudes se han tramitado. Como veis ahí, tenemos aprobados 690.000 expedientes, 7.000 de ellos corresponden a la provincia de Cantabria, 4.000 titulares o casi 5.000 titulares de la prestación son mujeres. Tenemos 18.000 beneficiarios en toda la provincia y prestaciones con complemento de ayuda a la infancia en toda España 417.000 o más de 417.000, 3.900 en Cantabria. Antes de llegar al último, los retos que tenemos en la gestión, sí que deciros que el más importante desde mi punto de vista es el que las solicitudes nos lleguen desde inicio completas y si llegan incompletas, que cuanto antes se completen, ya bien sea por el ciudadano individualmente o por cualquier persona que le esté asesorando. Si no, no vamos a ser capaces de bajar el plazo de resolución, pero no porque no estemos en ello, sino porque tenemos los expedientes parados por esto y esperando documentación 2 meses, 3 meses y no podemos avanzar y el ciudadano luego se queja, pero es que nos falta documentación. Entonces, yo no sé si los requisitos que están en la web, en la solicitud, la forma de documentarlo, lo tenemos claro o no, o cuáles son las dificultades para poder agilizar esto, ¿no? Sí. Ya somos conscientes del colectivo al que nos estamos dirigiendo, quién es el perceptor del ingreso mínimo vital y efectivamente no es tan fácil al final incluso tener un domicilio al que poder dirigir las comunicaciones. En este sentido también os agradecemos que muchos de vosotros sois esa vía de contacto que tenemos con el perceptor del ingreso mínimo vital. Y bueno, como último punto queríamos hablaros acerca de, como ya anunciaba Eva, la última novedad que existe en el IMV, que es ese Real Decreto 789/2022, que entró en vigor en el año 2023 y que lo que viene es a regular la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o de actividad económica que hayan realizado cualquiera de las personas que tengan el alta de prestación. En este sentido, tenemos que señalar que esta medida no es en sí una prestación nueva e independiente del IMV. Lo que se pretende es que una vez se hagan los controles que correspondan con Hacienda y se sepan los ingresos que efectivamente tuvieron en el año inmediatamente anterior, el año que se utilizó para calcular su cuantía, se pueda comprobar si esos ingresos proceden de la realización de una actividad económica o la realización de un trabajo concreto y poder determinar hasta qué punto puede quedar exento ese ingreso que se haya tenido en el año anterior y no tenerlo en cuenta, en definitiva, que el ciudadano no genere una deuda con la Seguridad Social, ¿vale? Que pueda haber percibido a la misma vez el ingreso mínimo vital y rentas del trabajo. Se trata de un mecanismo a lo mejor un tanto complejo que incluso nosotros todavía necesitamos tener unas instrucciones más claras de cómo va a funcionar, pero en definitiva y para que tengamos una imagen os cuento un poco cómo funciona. Se trata de una norma que lo que viene a establecer son una serie de tramos y porcentajes. La aplicación, el encuadramiento en cada uno de estos tramos y la aplicación de estos porcentajes sobre los que se va a determinar
la renta que va a quedar exenta del ejercicio inmediatamente anterior depende tanto del tipo de beneficiario, si se trata de un beneficiario individual, una unidad de convivencia, si tiene menores a cargo o si tiene alguno de los miembros de la unidad de convivencia una discapacidad superior al 65%, y también de qué tipo de ingreso se trate, si se trata de una prestación, de una pensión o si se trata de rentas del trabajo. Es más o menos así como funciona y cómo se pondrá en marcha. Es importante que hay un simulador, ¿no, Elena? Sí, se ha puesto ya en la página web un simulador para que el ciudadano pueda comprobar si tiene dudas acerca de si se van a tener en cuenta o no esas rentas del trabajo que haya tenido en el año anterior, pueda entrar a comprobarlo, ¿vale? Le dará una... Nos están diciendo que tenemos un minuto. Vale. Pues nos va a sobrar 30 segundos, porque lo que queríamos decir es que estamos a vuestra disposición, tanto Elena como yo, como todos mis compañeros. Daros cuenta que en los centros de atención del INS, casi un 30% de las atenciones que hacemos ya son del IMV, ¿eh? Todos los centros están abiertos, los datos, por ejemplo, en presencial en agosto hemos tenido 60.000 visitas en todos los centros de Cantabria, aparte de las 15.000 telefónicas. Bueno, pues de estos un 30% son informaciones a ingreso mínimo vital, con lo cual el ingreso mínimo vital ha llegado y ha venido para quedarse dentro del INS. Es una prestación sumamente importante dentro de nuestra gestión. Nosotras hablamos con vosotros expedientes concretos. Tenemos nuestros teléfonos abiertos, nuestros correos electrónicos para cualquiera de vosotros, como asociaciones, como trabajadores sociales, como lo que queráis, llamarnos y decir, tengo estos 5 ciudadanos que están esperando tal, ¿qué pasa? A vuestra disposición, como siempre lo hemos estado, ¿vale? Porque quizás de un expediente que tengáis resolvemos 8, porque tengamos una duda, que veamos que se está cumplimentando de aquella manera o que no se está cumplimentando como el INS necesita una solicitud, en fin. Lo hemos vivido desde el 2020 con vosotros casi a diario, ¿no? Entonces, que estamos juntos en esto y que lo que necesitéis, pues el INS está a vuestra disposición, ¿vale? Sí. Sí. Ah, sí. Yo ya lo hemos dado en alguna que otra ocasión y le estamos dando difusión. El buzón es el de profesional imv.ins-cantabria.profesional@sec-social.es. ¿El qué? Quizás se lo pasamos a Amparo y Amparo Sí. que os lo haga llegar, ¿vale?